Ok, bueno, ya estamos grabando. Muy buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Mucho gusto, yo soy Verónica y hago parte del equipo de Colombia Bec. Les queremos agradecer por su asistencia. Les damos la bienvenida. Hola, Mónica, por ahí nos están escribiendo en el chat ya. Escríbanos siempre por el chat si tienen preguntas, comentarios. Allí vamos a registrar todo y las preguntas se van a contestar al finalizar la sesión. ¿Listo? Antes de empezar con este curso tan lindo que vamos a dar con Sandy, de la mano de Sandy, ya se las voy a presentar. Queríamos también contarles un poco sobre Colombia Veg. Somos una organización que busca educar a las personas sobre veganismo a través de cursos, talleres, charlas, ferias, que siempre tienen como objetivo enseñarle a las personas cómo dejar de explotar a los animales. Sabemos que frente a la explotación son muchas las cosas que podemos hacer, así como también existen muchas formas de hacer activismo. Hoy nosotras tenemos para ustedes este tema porque inevitablemente crecemos en una cultura en la que comer animales es lo que es lo más común y al momento de hacer el cambio nosotros hacia el veganismo, yo creo que todas nosotras en algún momento nos preguntamos, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Voy a recibir los nutrientes que necesito? Son muchas preguntas las que surgen. Es esencial saber sobre estos temas, además, porque lo que nos han enseñado es que comer animales es lo más normal, pero además es lo que es sano. Y hoy queremos contarles que sí se puede tener una alimentación basada en plantas sana, pero pues sí necesitamos tener esas herramientas y Sandy pues es quien nos va a ayudar en este día de hoy a desmitificar muchas cosas. Entonces, para finalizar, quiero dejar muy claro que el veganismo no es, que el veganismo es una postura ética que está en contra de todo tipo de explotación animal y no es una dieta, como muchas personas pueden estarlo publicando en redes, que nos están desinformando. Cuando hablamos de veganismo, no estamos hablando de dieta o de forma de alimentarnos, pero inevitablemente la alimentación pues obviamente hace parte de nuestras vidas y tenemos que saber cómo hacerlo correctamente. Entonces, hoy vamos a empezar este curso básico de alimentación y nutrición basada en plantas. Y antes, no sé si saben que también tenemos ya habilitados para ustedes otros dos cursos que están gratis en nuestra plataforma, pues en plataformas digitales que son el curso básico sobre veganismo y el curso de madres y crianza en el veganismo. Así que si ustedes quieren acceder a esos dos cursos, por favor nos cuentan o también lo que pueden hacer es en nuestra página de Instagram, en el perfil en la biografía, allí ingresan y van a ver publicados estos dos cursos. Simplemente le dan clic y siguen los pasos para que puedan acceder a estos dos cursos que ya hemos grabado anteriormente. Y ahora sí, ya empezamos con Sandy. Sandy, por favor, cuéntanos un poquito de ti. Sabemos que eres nutricionista de la Universidad Nacional de Colombia, que te apasiona este tema con el corazón, que te especializaste en alimentación y en nutrición basada en plantas. Así que cuéntanos un poquito de ti y empezamos. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias. Verónica y Paula, desde el primer momento que hice como el acercamiento en relación a este curso, porque ya hemos tenido un acercamiento previo hace muchos años, eh, estuvieron totalmente dispuestas y abrieron las puertas pues de Colombia Veg. Y pues es bastante agradable, ¿no? Encontrarse en estos entornos, porque sabemos los que llevamos una alimentación basada en plantas y que intentamos llevar el veganismo en nuestra vida, que es difícil, ¿no? Y según el entorno en el que estemos, y en nuestras familias, en nuestra empresa o instituciones educativas o lo que sea, em,
siempre nos sentimos como muy descobijados, nos sentimos muy solos, ¿no? Entonces, que se puedan incentivar espacios como estos me parece muy valioso y les doy muchas gracias. Y también, por supuesto que sí, a las personas que están unidas a la sesión de hoy. Yo sé que en medio del caos y en medio del ajetreo diario, tener una hora disponible es difícil, es muy complicado. Entonces, les agradezco a todos por su tiempo. La idea es que esta sea una sesión dinámica. em, Pueden ir, como lo dijo Verónica, depositando las preguntas en el chat y bueno, habrán preguntas que tal vez no se respondan porque de pronto aplican a otra sesión, pero no pasa nada, igual las vamos recogiendo y ya después hacemos como un recopilado general. Se llama curso básico porque muchas veces pensamos que estamos comiendo bien, le pedimos un consejo al ChatGPT, le pedimos una dieta, un plan semanal, o preguntamos o vemos en algún blog ideas, pero realmente es difícil tener una certeza de completa, ¿no? De que lo estás haciendo bien. Em, y lo sé porque, bueno, yo llevo una formación ya de bastantes años y cuando veo un plato, no veo solamente los alimentos, sino veo pues en qué están formados, ¿no? Y su composición nutricional. Entonces, si aún así cuesta trabajos asegurarse de que tengamos el acceso a todos los nutrientes, pues es incluso un poco más complicado cuando no hay ninguna formación. Entonces, con este curso lo que queremos es ofrecer eso, como una formación inicial. Este es el temario del curso. En la sesión de hoy vamos a tratar todo el tema de la proteína vegetal y vamos a resolver una gran duda y es si es completa, ¿no? Porque cuando nos hacemos o cuando empezamos a llevar una alimentación basada en plantas, siempre nos dicen, pero ¿y la proteína? ¿No? Entonces, bueno, eso va a ser como el enfoque de la sesión de hoy. En la siguiente sesión vamos a hablar de los superalimentos o alimentos que por su contenido nutricional tienen un gran aporte de micronutrientes, sobre todo. Vamos a hablar de los antagonistas de la dieta en la tercera sesión, que se refiere a todos estos compuestos que están presentes en los alimentos, pero que limitan la absorción del calcio, del hierro, o que al consumirlos mezclados, por poner un ejemplo, uno limita la absorción del otro. Para la cuarta sesión vamos a hablar de la suplementación, vamos a hablar de qué sí se debe suplementar y qué no. Y en la última sesión vamos a hablar de las plantas medicinales, porque si bien es verdad que nos alimentamos basados en plantas, las plantas medicinales también tienen un peso muy grande en la salud y tenemos que reivindicarlas y no dejarlas perder en el contexto tan industrializado y tan América del Norte impactado, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa va a ser la última sesión. Ahora bien, em, yo sé que muchos de nosotros, antes de llevar una alimentación basada en plantas, nos referíamos a proteína como sinónimo de carne, ¿sí? Y de hecho, es ahora, ¿no? Que uno ve a los entrenadores y ve a estas personas que suben sus platos y colocan ejemplos como de eh, tienes que comer tantas porciones de proteína, ¿no? Y haciendo alusión a una parte de un animal, ¿sí? O voy a ir a comprar proteína cuando en realidad lo que están comprando es una parte ya muerta de un animal. Entonces, yo pienso que es bastante importante, ¿no? Como dejar claro, pues, que los animales no son proteína. Los animales son seres sintientes y seres que tienen los mismos derechos que nosotros a la vida. Entonces, quería como comenzar con esta parte. Ahora, ¿qué sí es la proteína? La proteína simplemente son aminoácidos. Estos son los 20 aminoácidos que el cuerpo hace servir,
¿sí? Son los 20 aminoácidos que el cuerpo usa cada día. Esto sí es proteína, pero no en su manera individual. La proteína es el resultado de la unión de varios de estos aminoácidos. Entonces, cuando hablamos de un aminoácido nos referimos a una de estas partículas, lisina, metionina, triptófano. Eh, y esta unión, cuando son dos, cuando son tres, cuando son más de 10 y cuando son más de 100, esto es lo que se conoce como una proteína, ¿sí? Pero una proteína es mucho más que solo la masa muscular. A veces también hay, perdón, tendemos a pensar de que la proteína es el músculo y ya. Y el cuerpo, la proteína que consumimos se va directo al músculo y ya está, y en realidad no. Estos aminoácidos de manera individual o en sus uniones, ya sea doble o triple o incluso ya moléculas con mucho más de 100 aminoácidos juntos, llevan varias funciones en el cuerpo. Entonces tenemos funciones enzimáticas, desde el tema de la digestión, el transporte también de moléculas, todo el tema hormonal, tanto para la regulación como para el tema inmunitario, ¿no? La defensa, contráctiles, y aquí es donde entran los músculos. También reserva de energía, porque sí, la proteína, cuando el cuerpo está pasando por un periodo de inanición, es decir, cuando una persona no come, antes de usar la grasa, usa la proteína. Por eso es tan importante realizar actividad física, porque si no realizamos actividad física y estamos haciendo una dieta restrictiva, o sea, una dieta para perder peso o perder masa grasa, si no realizamos actividad física, lo que el cuerpo consume es la proteína. Siempre recuerden eso. También tiene funciones como neurotransmisores. Obviamente está implicada en el crecimiento, en la reparación que se da en la noche, pues es tan importante acostarse a dormir temprano y descansar. Conmigo no aplica, ya saben que estoy desde Barcelona y ya aquí ya son más de la medianoche, pero bueno, esto es solamente una vez a la semana. También el metabolismo celular, claro que sí, la digestión, como les mencionaba, con todas las enzimas y moléculas que hacen parte de la digestión y la eliminación de toxinas. Y esto solamente como para resumir algunas de las funciones de las proteínas. Ahora, estas proteínas y más en concreto estos aminoácidos, porque hago sí, como un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, las proteínas simplemente son la unión de muchos aminoácidos. Y estos aminoácidos están presentes en todas partes, ¿sí? Están presentes en la tierra, en el mugre, en el suelo, en el polvo, en el aire. Están presentes en las plantas, claro que sí, todo tipo de plantas tienen proteína. Hasta los hongos, que no hacen parte del reino de las plantas, pero también tienen proteína. Y también están presentes estos aminoácidos en el agua, ¿sí? Em, a veces pensamos que las proteínas es algo exclusivo, ¿no? De algún alimento, y en este caso, de algún animal. Pero bueno, siguiendo la lógica de que la proteína hace parte de un animal, aquí ya me desvío un poco, pero siguiendo esa lógica, ¿por qué no entonces llevar una alimentación caníbal, no? Si al final es proteína. Bueno, en fin. Lo que quiero decir con esto es que los aminoácidos no son exclusivos de un tipo de alimento. Los aminoácidos, y en este, para el ejemplo, las proteínas, están contenidas en todas partes, ¿sí? Y con esto como que se desbloquea una visión mucho más global, ¿sí? Es decir, si bien es verdad que hay alimentos que son fuente de proteína, y fuente, ¿qué quiere decir? Que en su composición tienen más proteína en comparación a otros, porque como les mencionaba, una flor tiene proteína, pero su aporte será en 100 gramos de flores, para que tengan un ejemplo, o en un ramo de flores que pese 500 gramos, eh, habrán, no sé, 3 gramos de proteína, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, o sea, están presentes en todas partes. Y para lo que nos concierne en la sesión de hoy, pues vamos a hablar de las que podemos consumir. Entonces, aquí podemos encontrar las leguminosas verdes, faltan muchas más, ¿sí? Acá hay, por ejemplo, el frijol blanco, que también es eh, fresco, ¿no? O verde.
Hay muchísimos más tipos de arvejas. Ahí está el frijol también que está contenido en las habichuelas. Em, y estas hacen parte del grupo de las leguminosas verdes. Para que se hagan una idea, una porción más o menos sería un pocillo o 100 gramos. Si hay alguien que nos está escuchando hoy y tiene acceso a una gramera, pues sería interesante que lo pesaran. Y así supieran más o menos cuántos son 100 gramos de cada uno de los alimentos que vamos a ver en la sesión de hoy para que tengan una idea de cuánto están consumiendo en relación al aporte de proteína. Entonces, ¿qué quiero resaltar con eso? Aquí puede esta presentación se queda con ustedes y aquí pueden observar claramente cuál es la cantidad de proteína que contiene, ¿sí? Eh, pero aquí lo que quiero resaltar es que en aproximación todas las legumbres o los granos verdes, como les quieran llamar, tienen aproximadamente el 10% de su peso en proteína, ¿vale? Aquí, en este aspecto y con las legumbres, empezamos a hablar de otro tema y es el tema de la digestibilidad. Bueno, nosotros los que nos alimentamos basado en plantas o somos inmunes a una indigestión por consumo de legumbres o no tenemos más alternativa, ¿no? Hay personas, yo conozco personas que aunque les caiga pesado, igual lo comen porque es el principal acceso que tienen a las fuentes de proteína. Pero eso también se puede combatir, eso también tiene una solución. La solución es más sencilla de lo que parece, simplemente se trata de regular toda la biota intestinal, es decir, todas esas bacterias que están en el intestino que deberían ser lo suficientemente buenas para que en vez de inflamarnos, usen la fibra, la cáscara y los componentes de estas leguminosas verdes para producir compuestos que nos hagan bien. ¿El problema cuál es? Que el uso de antibióticos, el uso prolongado de medicamentos, una alimentación con productos industrializados, paquetes, etcétera, las grasas, el azúcar también, dañan y deterioran estas bacterias que tenemos en el último tramo del intestino. Entonces, si estas bacterias están deterioradas, la digestión en esa zona va a ser muy pesada. Entonces, ahí es cuando empiezan a haber más intolerancias. Estas yo siempre las recomiendo presentes en ensaladas frescas, en salteados de verduras, o sea, si ustedes cogen o algo, por ejemplo, que yo hago es también agregarle al arroz, sí, el arroz, bueno, el arroz con alberjas es algo muy típico y sin saberlo está, o sabiéndolo, ¿no? Estamos aportándole una cantidad significativa de proteína a lo que sería simplemente un arroz. Entonces, estas serían como mis recomendaciones. Tendríamos que mirar, o por eso les menciono, mirar la porción para que ustedes digan, bueno, ¿cuánto es un pocillo? Sí me puedo comer un pocillo porque al final todo esto lo queremos llevar a la práctica, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿cuánto es un pocillo de alberja? ¿Sí? Y sí me lo puedo consumir todo en un almuerzo o tal vez tengo que dividirlo en dos comidas y a partir de allí empezar a jugar y decir, no, un pocillo es demasiado, a lo mejor voy a usar otro alimento que además de la alberja tenga proteína y así voy sumando, ¿no? A mi totalidad de proteína que necesito al día, que de pronto eso lo podemos resolver al final y hacemos un cálculo rápido para todos. Ahora, adicional a que son fuente de proteína, también son fuente de las vitaminas del complejo B, ¿sí? Y por supuesto que sí, gracias a la cáscara, también son fuentes de fibra y también son fuentes de algunos minerales como lo sería el magnesio, el selenio, ¿sí? Entonces, aunque las consumamos como fuente de proteína, realmente estamos accediendo a otro tipo de minerales que eso lo vamos a ver en una sesión más adelante en los superalimentos. Ahora, las leguminosas a secas, ¿sí? Para que se hagan una idea, aportan aproximadamente entre el 18 y el 24% de su peso en proteína, es decir, en 100 gramos de lenteja seca hay aproximadamente 20 gramos de proteína. Pero hay un problema, bueno, un problema, y más que un problema, es un tema a tener muy presente, y es que nadie se come 100 gramos de proteína de lenteja. ¿Por qué? Si ustedes cogen 100 gramos de lenteja y la hidratan, o 100 gramos de garbanzo, o 100 gramos de frijol blanco, o para los efectos de la siguiente página, 100 gramos del frijol de soya, o de la soya texturizada, bueno, la lenteja que viene para el ejemplo, el frijol cabecita negra, las habas secas, o sea, es decir, sí.
Si ustedes cogen 100 gramos de estos y los hidratan, se van a volver 250 gramos de grano hidratado, ¿sí? Y 250 gramos de grano hidratado para una sola comida es mucho. Ahora, quien tiene el apetito y lo puede consumir sin ningún problema, y no solo el apetito, sino como el, el volumen gástrico, es decir, el tamaño del estómago adecuado para poderlas consumir. Pero habrá quienes no. Entonces, aquí es donde debemos incluirlas en otros tiempos de comida. Yo casi siempre lo que hago es recomendar, por ejemplo, prepararlas y consumir, bueno, aquí les había dejado algunos ejemplos por acá. Por ejemplo, en el almuerzo, ¿no? Algunas de estas en forma de guiso. Y en la tarde o en la noche hacer un pateo o un hummus y consumirla en forma de hummus y así vamos sumando a la proteína total, ¿sí? También se pueden agregar a las ensaladas, sean versátiles, hay muchas recetas, pero siempre el éxito de todas estas recetas y es que se tenga una base semanal. Ustedes, si ustedes mismos el día que ustedes prefieran a la semana, algunas personas aquí se hace mucho eso y es los domingos, es el día de cocinar la base semanal. Entonces los domingos se hace la salsa, los domingos se cocinan las legumbres, aunque muchas personas ya las compran cocidas. A modo personal, yo prefiero cocinarlas y así también me hago como una programación semanal de cómo más o menos va a ser la dieta. Y estas también se pueden preparar en forma de salteados con verduras o también tipo wok o se pueden hacer mix, ¿no? Con arroz em, y como una mezcla general. En el caso del carbe, les voy a dar un tip y es que cuando lo hidraten, después de que esté hidratado, lo pasen a un sartén a fuego lento con un chorrito de aceite de oliva y lo dejen que se seque más o menos unos 20 minutos. Claro, había quien diga, yo no tengo 20 minutos para hacer eso, pero si pudieran hacerlo, mejora bastante la textura, mejora bastante el sabor y aporta más proteína. ¿Por qué? Porque como pierde agua, consumo más cantidad y al consumir más cantidad, pues el aporte de proteína va a ser más alto. Eh, y también algo que podemos hacer con las legumbres es congelarlas, ¿sí? Si ustedes las preparan, más o menos les pueden durar de 3 a 6 meses congeladas y es lo que les digo de hacer una base, bueno, incluso más que semanal, se puede hacer una base mensual. Aquí esto, bueno, esto ya queda para fines de revisión individual, cuál es el aporte de carbohidratos de cada uno. Esto que dice Chos es cuántos carbohidratos tiene, cuánta grasa tiene y cuánta proteína tiene 100 gramos del alimento. Ahora seguimos con los pseudocereales. ¿Los pseudocereales cuáles son? La quinoa, la amapola, el ajonjolí, el amaranto, la linaza, la chía, ¿sí? Y tienen un aporte de proteína bastante alto. Estamos hablando de que están más o menos entre el 12 y el 18% de su peso en proteína, ¿sí? Yo a ellos no los recomiendo como única fuente de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que los pseudocereales se deben usar, o bueno, yo lo recomiendo que se usen como un agregado adicional, ¿no? Es decir, si van a hacer un arroz, pueden hacer un arroz con quinoa, ¿sí? Si van a hacer una tarta, se puede agregar amapola, semillas de amapola. Si van a hacer unos batidos, por ejemplo, a los batidos le pueden colocar el ajonjolí, pero aquí hay que tener una salvedad y es que no es lo mismo consumirlos de forma entera que triturados. Cuando consumimos estos pseudo cereales, y aquí me centro específicamente en el ajonjolí y la linaza y la chía, no estaríamos accediendo a la proteína. ¿Por qué? Porque aunque mastiquemos, no rompemos su estructura. Para poder acceder a esta proteína en cualquiera de estos pseudo cereales, habría que licuarlos o triturarlos, ¿vale? Entonces, esto es para que lo tengan muy presente. Y también lo ideal sería que los compraran
enteros. ¿Por qué? Porque cuando los compran ya la harina o ya triturados, ya están muchos de sus compuestos que son sensibles al oxígeno, sensibles a la luz, se pierden, ¿sí? Como por ejemplo la vitamina E, la vitamina A y algunos otros antioxidantes. Alcancé a ver alguna pregunta que decía, ¿por qué se llama pseudocereales? Porque no son cereales, porque aportan mucha más proteína que los cereales en comparación, es decir, aportan mucha más proteína y grasa que, por ejemplo, la avena, el arroz, el trigo. Por eso es que se llaman pseudocereales. Eh, Ahora, por ejemplo, estos tres últimos están recomendados sobre todo en el uso de repostería. Sí, entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer eh, sustitutos del huevo, ¿sí? Con la linaza, con la chía, porque ellas cuando se hidratan se produce un gel y este gel es el que mantiene en términos estructurales la forma, ¿no? De lo que queramos preparar. Si es una tarta, pues mantiene como esa estructura, como esa que hace que no se desarme, por decirlo así, o las gelatinas también, vegetales. Entonces, también tiene un uso en ese sentido. Y lo que les digo, ustedes, digamos, un ejemplo de un batido linfático para que lo tengan ahí presente. En las mañanas ustedes cogen en su batidora favorita y colocan un puñado de semillas de ajonjolí, un puñado de semillas de linaza, un puñado de espinaca, unos cuantos frutos rojos, una cucharadita de temacha, un puñado de algún fruto seco que ya los vamos a ver, un banano o una manzana para darle un dulzor natural. Lo licúan todo esto en agua y ahí tendrían un batido linfático. ¿Por qué linfático? Porque nos ayuda a desinflamar. Y cuando el cuerpo está desinflamado, la linfa funciona mejor. Entonces, estos, por ejemplo, agregarlos sería fenomenal, porque si los agregamos en forma entera, pues cuando los vamos a triturar, se liberan los compuestos y no se oxidan porque los consumimos inmediatamente. Ese es otro tema, ¿no? Hay unos utensilios que se venden para que lo puedas licuar cuando ya estés en el trabajo, en la universidad y tal, porque llevarlo licuado van a perder todos los nutrientes. Entonces, bueno, los que son sensibles a lo que les decía, al calor, al oxígeno, o a la luz. Entonces, lo ideal siempre es consumirlos inmediatamente. Aquí tenemos el aporte nutricional de cada uno para los fines de quien quiera revisar la presentación. Y las harinas, ¿sí? ¿Quién diría no? Las harinas también son fuente de proteína y ayudan a aumentar el valor nutricional, ¿no? O la proteína en preparaciones como le serían los panqueques, las tartas, las tortillas, las arepas, ¿no? Yo conozco personas que hacen arepa con harina de quinoa o de amaranto y quedan muy buenas. Mm. Y también es una manera de subirle proteína a una receta que orgánicamente o que por su forma en sí no tiene aporte de proteína. También se pueden usar para hacer salsas. Acuérdense que en el pesto también se usan, o bueno, en algunas salsas, sobre todo para pastas, se usan harinas para espesar y pueden ser cualquiera de estas harinas también o cualquier mezcla en general. Aquí tenemos el aporte nutricional para que lo puedas revisar con calma. Y aquí llegamos con las leches vegetales. Y es que de todas estas, la única que es fuente de proteína es la leche de soya. ¿Sí? Las demás, como lo podemos ver acá, esto es el aporte por porción en un vaso. Entonces, por ejemplo, la leche de arroz, o sea, tiene 0,1 gramos de proteína, no es fuente de proteína. La leche de avena tampoco. ¿Mm? En cambio, la soya, si se fijan acá, tiene 3,8 gramos de proteína por porción, ¿sí? Y en el primero que dice leche de soya en polvo, cuando está en forma de polvo, tiene un aporte muchísimo más alto. Por eso es que yo también les recomiendo, si van a comprar una leche de soya y no tienen ninguna contraindicación con el uso de la soya, comprenla mejor en polvo. Sale más económica y van a consumir muchísima más proteína que si la compran reconstituida o, que es lo mismo, líquida. Lo único bueno, bueno, lo único, hay muchas cosas buenas en estas leches, pero algo a resaltar con todas ellas
es que tienen o son fuente de vitamina B12. No porque la soya, la avena, el arroz, el coco tengan B12, no. Es porque todas estas leches y todas las marcas que venden estas leches agregan la B12. ¿Sí? Si se fijan en la lista de ingredientes, siempre colocan B12 y el aporte que tiene es suficiente para cubrir más o menos la mitad de los requerimientos diarios. Eso lo vamos a ver más adelante en otra de las sesiones. Eh, Aquí está el aporte de los demás compuestos o macronutrientes. Cuando digo macronutrientes, para que también me entiendan y no vayan muy perdidos, me refiero a los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Ahora, los frutos secos también son fuente de proteína, ¿sí? Tienen muchísima más proteína que las legumbres. Estamos hablando que en 100 gramos ah, aportan más o menos entre 30 y 35 gramos de proteína. Eso es mucho, ¿sí? Muchísimo más incluso que, pues, que otras fuentes. ¿Cuál es el tema con los frutos secos? Es que primero son muy caros, ¿no? Y segundo, también son fuentes de grasas, que sí que es verdad que son grasas sanas, pero como todo en la vida, el exceso es malo. Y también hay un límite del consumo de grasas diaria para evitar cualquier problema. Aunque sean grasas buenas, aunque sea omega, aunque sea grasas insaturadas, igual sigue habiendo un límite, ¿no? Un límite máximo. Entonces, la recomendación aquí es que sea una manotada o el equivalente a 2 cucharadas también. Ese es el aporte promedio de las nueces, semillas de calabaza, las nueces pecan, las semillas de girasol, el maní, el marañón, las almendras. Y les voy a dar un tip. Cuando ustedes compren alguna de estas y le sientan un sabor como a jabón, que a veces uno compra y es como, pero parece que las hubieran lavado con acción, es porque las grasas presentes ya se están degradando. ¿Eso qué quiere decir? Que están viejas, estos frutos secos y por ende no sería bueno consumirlos. Les recomiendo que compren en las plazas de mercado, ¿no? Acuérdense que tenemos que mejorar el tema o incentivar el tema de la economía local. Y una de ellas es yendo a las plazas de mercado, buscar un buen distribuidor que sea local y que nos pueda traer algunas de estos frutos secos. Si alguien tiene acceso a algún familiar o viaja constantemente a sitios donde son más económicas, pues imagínese aprovechar. Y por ejemplo, en los canales de difusión, como lo sería el canal de WhatsApp de Colombia, también, si ustedes tienen un contacto o tuvieron una buena experiencia con un alimento, con un producto, con lo que sea, lo pueden recomendar para las demás personas. Por ejemplo, yo sé que hay un contacto de Tofu San, que es un tofu muy barato y que lo hace un hombre que creo que es de nacionalidad china. Entonces ahí les dejo el dato también para que lo tengan presente. Ahora, la pregunta que nos concierne a todos y en lo que se basa la sesión del día de hoy. ¿Es completa al final? ¿Es completa sí o no la proteína de origen vegetal? Y la respuesta es que sí. La proteína de origen vegetal contiene todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. Acuérdense que son 20. De esos 20, hay 9 aminoácidos que el cuerpo no puede crear por sí solo, ¿sí? Que necesita consumirlos de una manera externa. Y eh, hay alimentos que tienen estos 9 aminoácidos. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos que tener presentes? Yo tal vez alguna vez lo han escuchado y es que es bueno mezclar los cereales y las legumbres. Y esto tiene un sentido que va más allá de que queda rico el plato ya servido. Y es porque el arroz es deficiente en el aminoácido que se llama lisina. O el arroz, bueno, los cereales en general, es decir, la avena, el trigo, eh, el maíz, ¿sí? Y por el contrario, las legumbres son deficientes en otro aminoácido que se llama metionina.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando consumimos la combinación de un cereal con una legumbre, estamos consumiendo los aminoácidos que le hacen falta a cada uno de ellos. Mm, y acá hay un tema muy importante y es que no tienen que ser todos juntos, ¿sí? Es decir, no tiene que ser la hora del almuerzo que yo consuma siempre arroz con frijol, no. Puede ser que en el almuerzo el alimento predominante fue el frijol, para efectos del ejemplo, pero en la cena el alimento predominante sea el arroz, un arroz al wok, o un arroz con verduras, o un arroz mixto, o un arroz verde, o bueno, un arroz con tofu, no sé. Lo importante es que durante las 24 horas que tenga un día se haya un consumo, ¿no? Tanto de los alimentos que son o que tienen, que son, que tienen buen aporte de la lisina, que es la que le falta a los cereales, como de los alimentos que tienen un buen aporte de la metionina, que es la que hace falta a las legumbres. Ahora bien, hay alimentos de origen vegetal que tienen los 9 aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Y no solo los 9, los 20, ¿sí? Es decir, que consumiéndolos solos o de manera individual, tendríamos toda la proteína que necesitamos, ¿sí? No en el día. Ojo, acuérdense que una cosa es saber cuánta proteína necesito yo durante todo un día, a que un alimento me dé toda la proteína o todos los aminoácidos que necesito, ¿sí? ¿Y cuáles son estos? En el grupo de los pseudocereales, la quinoa y el amaranto. Por eso es que yo la quinoa mire, yo por ejemplo les doy ejemplos para que ustedes lo puedan replicar en sus casas. En el arroz queda muy rica. En el caldo de papa también queda muy buena la quinoa. En las cremas, ¿no? Ustedes la dejan hidratar. No me gusta en ensaladas. Claro, no todos somos iguales. Hay personas que les encanta la quinoa en ensaladas. A mí no me gusta, pero bueno, también es una manera de agregarlo. Em, o también en salteados de verduras, ¿sí? El amaranto, sí, triturado, pero se usa más para lo que les decía, para las arepas o para el uso de repostería, una tarta, unos paquetes. En el caso de las semillas y los frutos secos, están las semillas de cáñamo. O la chía se me fue para abajo, la chía es un pseudo cereal y también tiene los 9 aminoácidos. Y los pistachos. Claro, los pistachos son caros, yo sé que son caros. Son caros aquí en la China mandarina, entonces cuando los puedan consumir, consúmalos. Pero bueno, ya saben que tienen los 9 aminoácidos. En el caso de las legumbres, los garbanzos. Y los garbanzos son uno de mis alimentos favoritos porque no me caen pesados, porque ya les digo, hay que fortalecer las bacterias que tenemos en el intestino, la flora, la microbiota, ¿no? Si alguien está familiarizado con el término. Y son muy versátiles, o sea, uno puede hacer un curry de garbanzos, uno puede hacer un arroz mixto con garbanzos o un arroz wok con garbanzos, claro que sí. Uno puede hacer una sopa con garbanzos. También se puede hacer el hummus, se pueden hacer hummus de todos los colores, verde, rosa o el hummus tradicional. Yo puedo hacer mantequilla de garbanzos, que sería como la versión hummus, pero con un poquito más de aceite y untarle a las tostadas, untarle al pan, hacer sándwiches. O sea, realmente pueden hacer cualquier, bueno, cualquier. Y pueden usar la harina de garbanzos para hacer repostería, galletas, tartas. Entonces, y lo mejor de todo es que tendrían los 9 aminoácidos o una proteína muy completa. Y también la soya, pero con la soya hay que tener un especial cuidado. Primero tiene que ser orgánica, pues ya sabemos que todo el tema de los transgénicos nos golpeó la cara a todos. Los primeros fueron los agricultores y ahora seguimos nosotros los consumidores. Y es que sí tienen efectos a nivel de cambios estructurales, hormonales, y sí está relacionado con otras enfermedades como el cáncer, pero la evidencia científica no lo ha podido permitir, no lo ha podido demostrar a ciencia cierta debido pues a los intereses económicos de las multinacionales, como Monsanto y demás. Algunos de nosotros seguramente estamos familiarizados con aquellos.
Entonces, con la soya hay que tener especial cuidado. Digamos, las mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico o las mujeres que estén en edad fértil, eh, o personas que la evidencia dice que no tiene implicaciones negativas con personas que tengan tiroides, pero tampoco es una evidencia que sea concluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona o el grupo de investigadores dijo, no hace daño, pero tampoco estamos seguros. Entonces, con la soya hay que tener especial cuidado, pero es por todo el efecto negativo que ha tenido debido a que sea genéticamente modificada. Por eso busquen productos que sean orgánicos. Y otros como la espirulina. La espirulina ahora se puso de moda, todo el mundo está consumiendo espirulina, es buena, sí, contiene antioxidantes, sí, pero acuérdense que si está en polvo ya varios antioxidantes los ha perdido, sí, pero se usa más es como para efectos activadores en reemplazo sobre todo de la cafeína. Entonces, bueno, ahora sí llegó la hora de las preguntas. Vamos a revisar el chat, a ver cómo va el tema de las preguntas. Y pienso que hoy corrimos bastante. Tenemos buen tiempo para resolver varias preguntas. Y yo sé que una de ellas va a ser es cuánta proteína debo consumir al día. Entonces, Súper. ¿Las lees o te vamos a cuento? ello. Sí, cuéntame y así lo hacemos más didáctico. Todavía no han hecho esa pregunta. La primera fue Nata que nos pregunta, ¿estos últimos que mencionaste, chía, linaza de ajonjolí, no son semillas? ¿Y las semillas en qué se diferencian de los pseudocereales? Vale. Sí que son semillas, porque sabemos que cuando las ponemos a germinar nos crece algo, pero también son semillas las legumbres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distinción? La distinción es más botánica, por decirlo de alguna manera. A nivel alimentario o en términos nutricionales y alimentarios, los dividimos en grupos por su aporte nutricional, ¿no? Entonces, dividimos, están las legumbres, ¿no? Que son fuente de proteína principalmente y carbohidratos. Los pseudocereales, que son fuente de proteína, grasas y carbohidrato casi que por igual. Los cereales, que son fuente de carbohidrato y tienen algo de proteína. Y así, ¿sí? Las grasas, entonces, que son alimentos que en su mayoría aportan grasa. En cambio, la definición que incluye como semilla, bueno, las frutas también sería otra definición, pero sobre todo las semillas es una definición más botánica y responde a su origen, ¿no? Es como cuando hablamos de las semillas, de los frutos, de las hojas, y es una descripción más botánica. ¿Cuál es la distinción entonces para resolver la pregunta? Simplemente el uso por el cual se está, o de lo que tú quieras hablar, si quieres hablar sobre sus propiedades como semilla o sus propiedades como alimento. Súper, gracias. La siguiente pregunta la hizo Pilar, dice, los pseudocereales mejor triturarlos? Y también pregunta si con o sin piel. Vale. Depende. ¿De qué depende? Em, los pseudocereales, si lo que queremos es acceder a sus propiedades, digamos, laxantes, porque muchas personas lo usan, ¿no? Para el tema de cuando hay estreñimiento y demás, lo mejor sería dejarlos de manera entera, porque se libera más o en mayor proporción estas gomas o esta fibra, ¿no? Que es lo que hace que queden así como suspendidas en el agua. Pero si el consumo es o el objetivo que yo tengo es que me aporte nutrientes, lo mejor es triturarlas. Ahora, cuando lo vayan a comprar, siempre comprarlo enteras, a menos que en casa no tengan cómo triturarlas y en ese caso pues sí tendría que comprarla triturada, pero preferiblemente comprarlas enteras y luego hacer el proceso de trituración para prepararlos en cualquier receta. Listo, gracias. Mónica pregunta si la soya texturizada también aplica para el tema de la soya orgánica, que sí hay que tener cuidado. Sí. Sí, 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 sí. Piensen que sí que es verdad que es, bueno, sí que es verdad que desafortunadamente debe ser más económica, pero todos los productos que sean orgánicos, ¿no? Que sería como aquí le llaman agroecológicos,
Todos estos productos sí que son más caros, es verdad. Tienen que buscar, por eso les digo, busquen, yo sé que pueden encontrar distribuidores que sean económicos y compartan la información y hagan un esfuerzo. Si de pronto no pueden, pues no pasa nada. O sea, yo consumí muchísimos años. Ahora, pues acá porque es muchísimo más económico en comparación allá, hay una oferta impresionante y eso ya lo sabemos hace muchísimo. Pero cuando yo estaba allá, yo consumía el carbe toda la vida. Y era como, bueno, no pasa nada. Como que uno también a la hora de consumir tiene que poner una intención en el plato para que este plato sea, pues, que aporte salud y que aporte nutrientes. Gracias, Sandy. Súper. Pau nos pregunta cómo reemplazar las proteínas vegetales ultraprocesadas, que también están muy famosas. Sí, y son muy ricas, porque yo sé que a todos nos gustan estas salchichas, hamburguesas. El otro día estaba leyendo que la definición de salchicha no tiene nada que ver con el uso de animales. O incluso la definición de hamburguesa, así que tenemos derecho a llamarlas salchicha y llamarlas hamburguesas. Em, sí que es verdad que son muy buenas, pero todos los alimentos ultraprocesados tienen un común denominador y es que tienen que tener compuestos que alarguen su vida en el mercado, ¿sí? Es decir, que puedan durar muchas semanas expuestos sin que se dañen y estos compuestos son los que hacen daño para la salud. Entonces, no, de pronto sí apoyar a las empresas, a las pequeñas empresas que los producen, claro que sí, pero que no sea de consumo diario. Y una de las maneras de reemplazarlos es volver a lo natural. Preparar lo que les explicaba al principio, los guisados, y además que también es un ahorro para el bolsillo. O sea, digamos, en mi caso, aunque acá sea más barato, nosotros acá no consumimos proteína de origen industrial, ni siquiera a diario, o sea, yo creo que a la semana una vez. Y eso para hacer un plato que como que tú quieres evocar, yo que sé, un salchipapas o una hamburguesa o cosas así. El resto es salteados porque me gusta muchísimo y son muy versátiles, o la preparación típica de la legumbre guisada con arroz, o de pronto la pasta con carne, ¿no? Simulando como si fuera esta textura así molida. Eso es como la recomendación que yo les daría. No de pronto satirizar, sí, Satanizar. satanizarlo, perdón, sino que sí, lo que les digo, apoyar, pero limitar el consumo. Yo recomendaría que el consumo sea 2 veces a la semana, ¿sí? O tres, pero una sola cosa, es decir, no 3 veces a la semana, pero todo el día en la mañana salchicha, la tarde jamón, no sé, no, 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 un poco más medido. Bueno, y cada caso también es excepcional, habría que mirarse de manera individual. Claro. Bueno, Pau nos pregunta sobre la levadura nutricional, si también contiene proteína y si es así, cómo incluirla en la dieta. Sí, no la incluí. ¿Por qué? Porque nadie se come 50 gramos de levadura nutricional. Normalmente lo que usamos es una cucharada y una cucharada cuando hagan el ejercicio no pesa 3 gramos. ¿Sí? Entonces, si ustedes, más o menos el 50% del contenido de la levadura nutricional es proteína, pero si consumo 3 gramos, estaría consumiendo 1,5 gramos de proteína y no es una fuente, ¿sí? Por en términos de cuánto yo consumo. Sí que es fuente de otros nutrientes que ya estarán expuestos en los superalimentos, como las vitaminas de complejo B y algunos antioxidantes, pero no estaría catalogado como fuente de proteína. Súper. Esa yo puedo opinar que se puede usar en ensaladas, en sopas, así por encima. Así. O cuando hacemos queso de papa, también le agregamos unas 2 cucharaditas de levadura nutricional y todo eso va sumando también en el aporte de micronutrientes y un poquitito de proteína. Bueno, también nos pregunta Inés cómo se debe cocinar la quinoa, si la coloco al mismo tiempo con la cocción de la avena, qué tiempo requiere. Yo los pongo juntos siempre. Bueno, para el ejemplo del arroz, yo siempre coloco taller de cocina con arroz. Coloco siempre la olla, ¿no? Le coloco un poquito de aceite de girasol, coloco el arroz y coloco la quinoa. Casi siempre lo que hago es colocar como un tercio
de quinoa en respecto al arroz, es decir, 2 partes de arroz y una de quinoa. Y el agua es como si todo fuera arroz, o sea, bueno, igual también lo hago al ojo un poco, pero yo hago ver como si en realidad nunca hubiera echado la quinoa, sino que más o menos hago la medida como si fuera arroz. Eh, y ya, y se cocina desde ahí. Ahora, si lo cocinan simplemente en agua, pues para mezclarlo después, como les decía, con las verduras, o con otro tipo de preparaciones. Ujú. Esa, la quinoa hay que lavarla muy bien, ¿cierto? Antes de consumirla. Depende, sí, depende de si es orgánica, si es bioecológica, no es necesario porque pues no tiene, digamos, trazas de compuestos tóxicos, pero por términos microbiológicos no hay necesidad porque como se sube a ebullición, se eliminaría todo. Es más por temas de toxicidad o de mezcla con otros compuestos. Así que si no pueden acceder a una que sea ecológica o pueden, lo mejor sí sería lavarla. No pierde, no pierde compuestos. Por Perfecto, favor. gracias. Pilar pregunta si, si nos recuerdas la temperatura, las temperaturas adecuadas para que las proteínas vegetales no pierdan las propiedades. Bueno, desnaturalizar bueno, hacer que un alimento pierda sus propiedades sería, o otra manera de esto sería como desnaturalizarlo. Y la temperatura tendría que ser tan alta como para que se quemen y se vuelva carbón. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo y es cuando uno se alisa el cabello. El cabello es una estructura que también tiene compuestos de proteína o aminoácidos. Más o menos la temperatura para alisarse el cabello son como que 450 grados y no se quema. Se alisa, ¿no? Y se desnaturaliza en el sentido de que cambia su estructura molecular y se vuelve completamente liso y eso es porque libera hidrógeno y no sé qué. Pero cuando tiene contacto con agua nuevamente, vuelve a retomar su forma. Entonces tendríamos que tener una temperatura extrema, lo que les digo, casi que volver carbón un alimento para que pierda sus propiedades. En el caso de la proteína, obviamente hay elementos que son sensibles al calor, pero bueno, se pierdan a los 30 grados, pero están presentes en alimentos como los vegetales y las frutas, ¿no? Entonces, uno nunca sube una fruta a esa temperatura, a menos que sea para preparar un alimento que no tenga fines nutricionales, como lo sería una mermelada o un postre, ¿no? O algo así. Exacto, sí. Gracias, Andy. Nos preguntan también si los hongos tienen proteína y cuál hongo recomiendas como buena fuente. No, los hongos lo que más tienen es agua. Los hongos no son fuente de proteína y tampoco el aguacate. Yo me acuerdo que había una propaganda de estas de las personas que venden alimentos en la calle que decía estas grabaciones, ¿no? Y que decía, el aguacate, fuente de proteína, lo comen los vegetarianos, lo comen los veganos. Y no, el aguacate no tampoco. Pero bueno, estamos hablando de los hongos y no, no son fuente de proteína, los hongos son fuentes de minerales y de complejos como de vitaminas como las del complejo B. ¿Cuáles les recomiendo? Todos, pero estos más con fines culinarios, ¿no? Los champiñones, las orellanas. Las orellanas son muy buenas en el sentido de que dan esta textura como si fuera la carne no pollo, ¿no? Esta que a veces compramos, ¿no? Y apanado también queda bastante bien. Entonces, sería como una alternativa. También hay hongos que se usan para preparaciones como el ramen o para caldos o sopas. Sí, súper. Debo admitir que a mí me molesta un poquito que voy a un restaurante y que de proteína me ofrezcan algo con hongos, porque yo sé que eso no tiene Sí, proteína. sí, Y lo hacen mucho con el patty de la hamburguesa, que ya sea que es a base de hongos o que literalmente es una orellana apanada. Entonces prácticamente estás comiendo pan, salsas, orellana y no hay proteína en ese plato. ajá. Entonces también hay que aprender cómo, en este curso lo estamos aprendiendo, a ver qué sí es fuente de proteína y qué no, para tú poder hacer un pedido o armar un plato en tu casa que sí contenga una buena fuente de proteína. Ujú. Bueno, aquí nos están escribiendo, sí, que pensaban que tenían proteína.
Chan, enviar los correos. Bueno, listo. Creo que ya terminamos con... Ah, mira, acá Nata nos pregunta, ¿los hongos son fuente de vitamina D? No, a menos que prácticamente que lo ponga en su etiqueta. ¿Por qué? Porque los hongos en su mayoría no se producen bajo el sol, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo en Cataluña hay una tradición que es en otoño ir a buscar hongos y todos están escondidos, ¿sí? Debajo de los pinos, debajo del musgo. Entonces no tienen vitamina D. Algunos sí que tienen, pero es porque están cultivados en condiciones especiales donde reciben radiaciones UV y esas radiaciones son las que permiten que tengan vitamina D. Pero pues esto lo pone, prácticamente tendría que ponerlo en la etiqueta, ¿no? Como radiados con rayos UV y fuente de vitamina D, para que tú sepas que este que estás comprando o esta marca que estás comprando tiene fuente o son fuente de vitamina D. Súper, Sandy. Gracias, muchas gracias y también gracias por las preguntas. Si tienen más, por favor, cuéntenos. También por el canal de WhatsApp les vamos a estar comunicando información importante para los siguientes módulos. Si tienen más preguntas que se les olvidó hacer por aquí también nos pueden contar. Tranquilas y tranquilos que este es un espacio muy amigable para que ustedes puedan interactuar y resolver de verdad esas preguntas que yo sé que a todas nos han surgido en algún momento y uno dice, pero yo ¿con quién corroboro esta información? ¿Yo a quién le Oh, pregunto oh. eso? O sea, Sí, me ChatGPT dijeron miente. que tal cosa, Tengan cuidado. me dijeron que tal cosa, ¿será verdad o no será verdad? Pues este es un espacio para resolver esas dudas. Sí, y ya para cerrar, para que se lleven una idea, aproximadamente una persona en un estado y 1,2 gramos de proteína al día por kilogramo de peso. Entonces, pueden hacer la operación matemática si tienen un peso que está dentro del rango normal o adecuado, porque no quiero decir saludable, puede ser un peso muy alto o muy bajo. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona pesa 65 gramos, multiplica ese valor por 0,8 y eso les da el mínimo de proteína que tenía que consumir al día. Y lo multiplican por 1,2, ¿no? 65 por 1,2 y esto les da el máximo de proteína que podrían consumir al día. ¿De qué depende? De si estamos buscando aumentar la masa muscular, de si tenemos alguna enfermedad renal o simplemente queremos mantener un consumo adecuado para el mantenimiento diario de los tejidos y de todas las funciones que ya vimos que donde están implicadas las proteínas. Sí, correcto, Mónica, 0,8 por 65 y 1,2 por 65 para el ejemplo. Ujú. Perfecto. Sandy, hoy vimos cositas muy bonitas, detalles chéveres que tal vez no son del conocimiento general. Fue una clase linda, no fue tediosa, no fue una clase teórica cansona que uno dice me perdí. No, todo Sí, estuvo muy, muy chévere. sí, sí. Y bueno, ya para cerrar, comentarles que las personas que estén interesadas en tener una asesoría y si vienen de parte del curso, tienen un 25% de descuento en las asesorías nutricionales también. Excelente. Y aquí están viendo las redes también de Sandy, @lanutri.belli en Instagram y pues las redes de Colombia Bec también. Listo, Sandy, pues muchas gracias. Acá todos están agradeciendo también por la información, muy Con valiosa, muchísimo, está muy bonita. muchísimo gusto para todos, que tengan un excelente resto de tarde. Aquí ya es la 1 de la mañana, entonces ya me dispongo a alistarme para ir a dormir. Te duermas muy bien, nos vemos en el segundo módulo de este curso. Y bueno, también preparen preguntas para esos módulos por si se les olvidó hoy. Un Sí, abrazo. ahí, Tarde. Dinos, Sandy. perdóname, sí, antes de cerrar, es que había una pregunta que se repetía mucho durante la inscripción y era, ¿cómo logro dar el paso? Porque siempre me devuelvo a una dieta, pues con queso, ¿no? La mayoría de las personas hablan del queso, hablan del huevo. Y lo primero es darles un abrazo, todos hemos pasado por ahí. Entonces, no se preocupen, no son los únicos que están pasando por esa situación y ahí es un proceso de amor.
hacia uno y hacia los animales también. Entonces, empezaron con eso. Ya la próxima sesión lo desarrollamos más, pero sobre todo eso. Un abrazo porque es un camino y todos hemos pasado por ahí. Totalmente, a unos se les parece más difícil que a otras personas, pero pues todos nos acompañamos en este camino, todos pasamos por ahí y ya muchos estamos al otro lado. Entonces, no es imposible. Correcto. Perfecto, bueno, pues de nuevo muchas gracias por estar presentes y nos vemos en el próximo módulo. Adiós.